Las catástrofes naturales se empeoran en medio del arduo debate de si el ecocidio debe ser reconocido penalmente como un atentado contra el planeta. La demanda primera ante la Haya la han interpuesto los indígenas del Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro por las catastróficas consecuencias de la deforestación de la Amazonía. Pero hay muchas denuncias más ante la justicia civil por las llamadas zonas de sacrificio en favor de la producción industrial. Denuncias que también evidencian que la destrucción de los ecosistemas y los desastres naturales están directamente ligados a nuestro sobreconsumo. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ecocidio, crimen internacional, ¿un crimen de todos? Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Les acompaña desde Berlín Jenny Pérez. Paso a presentar a nuestro distinguido panel de hoy. Tania Guillén Bolaños, ingeniera ambiental e investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania. Desde hace más de 10 años da seguimiento a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Según Tania, estamos en un momento decisivo. Debemos pasar del modelo económico extractivista a un modelo que priorice el bienestar de las poblaciones y de los ecosistemas. Marisol Oropesa, estratega de negocios especializada en el sector de la energía solar, es consultora y participa en proyectos internacionales con empresas de Alemania y América Latina. Para Marisol, el poder del cambio está en las personas. Es cuestión de decidir seguir siendo parte del problema climático o exigir un cambio radical en las fuentes de energía que se utiliza, asegura. Y Esteban Servat, científico y ambientalista argentino, fundador del portal Ecolics y exiliado en Europa tras publicar un informe secreto sobre la contaminación del fracking y construir un movimiento en Vaca Muerta. Desde Europa ha continuado la lucha trabajando con los movimientos ambientales en acciones de solidaridad internacional. Esteban cree que los países industrializados deben detener el ecocidio de sus multinacionales en el sur global que están generando poblaciones de sacrificio y exacerbando la crisis climática. Bueno, ¿y cómo debería castigarse un crimen contra los ecosistemas, contra nuestros recursos naturales y también a la larga contra nuestros pueblos? ¿Qué deberíamos hacer entonces también para cambiar de paradigma, para cambiar nuestro propio comportamiento? Son parte de los asuntos que queremos discutir también con ustedes. Por favor, escríbanos a fondo@dw.com o también incluso en los comentarios en esta edición de YouTube. Vamos inmediatamente a comenzar con esta discusión de hoy y parto contigo, con Esteban, el único hombre del panel, si me permiten. Antes de entrar en el terreno, a propósito de este debate nuevo sobre el ecocidio, ¿qué entendemos, Esteban, por ecocidio? Sí, Jenny, el ecocidio es la destrucción de la naturaleza, es un crimen de gran escala que destruye los ecosistemas y el planeta. Y muchas veces se trata de las multinacionales del norte global, y ahora que estamos acá en Berlín creo que vale la pena mencionarlas, porque son ellas las principales que están destruyendo, entre otros lugares, América Latina, ¿no? En una nueva forma de colonialismo del siglo XXI, y es muy importante detenerlo, es muy importante generar conciencia y que se pueda establecer esta ley para que la Corte Penal Internacional pueda castigar a los grandes responsables corporativos y sus aliados políticos de la destrucción del planeta. Muy bien, acaba de hablar con nosotros Esteban Servat, científico y ambientalista argentino. Voy inmediatamente contigo, Tania. De acuerdo a esa explicación que ha dado Esteban, el ecocidio no está, sin embargo, destinado a castigar a pequeños actores, sino más bien a grandes causantes. Hablemos del poder político, hablamos del poder corporativo, de aquellos que deliberadamente hacen acciones contra la naturaleza, contra los ecosistemas, ¿no es así? Exactamente, la intención en este tipo de iniciativa es en castigar a aquellos que han tenido mayores responsabilidades, ¿no? Y un ejemplo, que el primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, son las petroleras. En el tema de cambio climático, las petroleras conocían desde inicios de los años 80 los posibles escenarios en caso de continuar con la extracción y quema de combustibles fósiles. ¿Qué pasó? Ellos no pararon sus actividades, simplemente continuaron y fueron ampliando. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de dónde estarían responsabilidades relacionadas a las problemáticas que vivimos actualmente a nivel global, ¿no? En Latinoamérica en especial, pero a nivel global. Hablamos de corporaciones, pero también del poder político que muchas veces
da las condiciones para que las corporaciones desarrollen sus actividades sin mayores consecuencias. Eso es lo que dicen por lo menos la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, APIB, que ha establecido la primera demanda penal contra el presidente Jair Bolsonaro en Brasil por el daño sistemático de su ecosistema. Es la primera demanda por ecocidio. Todavía no sabemos en verdad si la Corte Penal Internacional va a aceptar la jurisdicción de esa demanda y qué consecuencias concretas podrías tener. De eso quiero hablar contigo, Marisol Oropesa, estratega de negocios especializada en el sector de la energía nuclear, de la energía solar, quiero decir, una consideración que quisiera pedirte. En caso de que la Corte Penal Internacional sí decidiera tomar a firme esta demanda en contra, por primera vez en contra de una persona, del presidente Jair Bolsonaro, ¿cuánto podría cambiar esa impartición de justicia en las catástrofes ambientales del mundo? Y pensemos también quizás en nuestra América Latina, en países como México, por ejemplo. Creo que definitivamente sienta un precedente. O sea, para empezar, ya pone el tema en el mapa, en el radar, en los medios. Eso también yo creo que hace pensar a muchos otros tomadores de decisiones o presidentes de países que, bueno, puede haber una consecuencia realmente dura para ellos como persona. Además, son la persona responsable del gobierno, la persona electa. Por lo tanto, creo que realmente podría sentar un precedente no solo para el caso de Brasil, sino para otras naciones, en el caso de América Latina. Tenemos muchos ejemplos de estos, ¿no? Empecemos por México, país donde yo vengo y conozco, Colombia, Venezuela probablemente también, ¿no? O sea, desde tu punto de vista también se podría contar de ahora, si esto funciona, la Corte Penal Internacional podría impulsar muchas demandas más por ecocidio contra corporaciones, incluso contra nuevos gobiernos. Definitivamente. Creo que ahora estamos en una parte donde la sociedad tiene mucho más acceso a promover este tipo de iniciativas. El activismo tiene más formas de llegar a diferentes personas en todo el mundo y juntando obviamente todas las personas podemos lograr que realmente se implementen estas cuestiones ya de mano dura, que creo que son muy importantes. Y esta es una cuestión muy importante a abordar porque todo indica, y eso de acuerdo a las numerosas organizaciones de activistas, tú eres una activista además, estarás de acuerdo, que denuncian desde hace ya años de que la justicia civil no es suficiente para llegar, digamos, a las consecuencias de este tipo de catástrofes, de crímenes ambientales. ¿Te parece que es esa la instancia en la Corte Penal Internacional? Lo pregunto también porque a través del Estatuto de Roma dicen se podría incluso crear un nuevo tribunal que se dedique solamente a los crímenes ambientales. Sí, yo creo que eso no va a salvar al planeta por sí solo. Estamos en una lucha que tiene que ser multifacética, multipolar, sistémica, en la cual el activismo en las calles, como hablábamos antes de estar al aire, es fundamental para presionar a la política. El marco legal que nos puede dar el Estatuto de Roma, la Corte Internacional y demás son útiles, pero no son suficientes. Y muchas veces los medios de comunicación, los gobiernos, siguen utilizándolos como herramientas de greenwashing. Ahí es donde la fuerza de los movimientos populares y ambientales tiene que hacer presión para que no puedan escaparse por las rendijas como lo hacen siempre. Pero es algo muy importante y es urgente que tengamos ese marco legal. Sí, o sea, sí, dices tú, ¿a través cómo? ¿A través de la Corte Penal Internacional, de nuevo la pregunta, o a través de un tribunal internacional que solamente se dedica a los daños ambientales? Y lo pregunto porque sabemos todo lo que dura un proceso en la Corte Penal Internacional, o sea, un promedio de 10 años. Yo creo que tener un tribunal específico sería favorable, sería mejor que contar con estos tiempos de la Corte Penal Internacional, pero ya que esto empiece a moverse y se legitime el reclamo del ecocidio, que en América Latina también se conoce como terricidio en muchos lugares, es urgente porque los grandes criminales ambientales actúan impunes y el tiempo pasa y estamos ante una crisis climática que no va a ser posible frenar más tarde. Quiero hablar ahora de un punto bastante interesante en esta discusión que tiene que ver con las zonas de sacrificio, que es un término acuñado por la sociedad civil chilena y que corresponde a pueblos o a comunidades enteras que concentran una gran cantidad de contaminación a través de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades, sin embargo, que son más pobres, que son más vulnerables. Y quiero ampliar un poco el debate desde ese punto de vista. ¿Cuántas zonas de sacrificio actualmente hay en las Américas? Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo tengo colegas que trabajando en Chile sobre el tema y comentaban, por ejemplo, de que es un término que se ha venido desarrollando, ¿no? En su principio eran zonas muy concentradas, industrializadas, que coincidían generalmente con zonas de puerto, donde estaba concentrada la industria, pero que actualmente se ha ido desarrollando la definición hasta donde podemos encontrar pasivos ambientales, por ejemplo, zonas donde la minería
minería ha dejado la tierra devastada o los contaminantes, que sabemos que son también comunidades que al fin y al cabo son comunidades empobrecidas. Luego están están, por ejemplo, también áreas donde no son tan visibles esos daños. Y por ejemplo, aquí se mencionan áreas forestales. Estamos botando en Latinoamérica mucho bosque natural por tener monocultivos forestales. Y eso no le hace bien a la salud ambiental de los territorios donde esas actividades se llevan a cabo, ¿no? En muchos procesos han sido reemplazados los bosques nativos por monocultivos, digamos, que con los que se produce celulosa, se produce madera, agua empresa a nivel internacional. Y se justifican como bosques, ¿no? Y como en las fotos satelitales aparece cobertura vegetal, alguna vez decimos, es que está aumentando la cobertura forestal, pero en realidad lo que estamos haciendo es cambiando el bosque natural por cultivos forestales o en zonas degradadas cultivando plantaciones forestales. Y eso no reemplaza todos los servicios ambientales que la vegetación natural nos puede ofrecer. Y tú tocas un punto bastante importante. Tania Guillem, ingeniera ambiental e investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania, tocas un punto bien importante porque cuando se reemplazan los bosques nativos por bosques para producir, ¿no?, celulosa, madera y sus derivados, lo que se hace también es agotar también otro recurso por la que se están iniciando nuevas guerras que tienen que ver con el agua, ¿no? ¿Cuánto en peligro está el agua, el recurso del agua hoy? El recurso hídrico está en peligro tanto por actividades industriales, que bien sabemos la minería y otras muchas industrias que tenemos en la región, pero también por el cambio climático, ¿no? En la región se identifica que habrá zonas donde tendremos más frecuencia de sequías, y eso, por ejemplo, en la zona centroamericana, que es un territorio pequeño, pero que ha contribuido muy poco al cambio climático, a la generación del cambio climático, es una de las regiones que más afectada se ve. Y uno de los principales impactos son las sequías. Y yo pregunto esto también, Tania, y también al resto del panel, Marisol, Esteban, porque, claro, está el cambio climático, pero cuando sabemos lo que está pasando con el cambio climático y se siguen, por ejemplo, en un punto tan conflictivo como el de Chile, se siguen produciendo aguacates, paltas, ¿no?, con el mismo ritmo, incluso mayor que se hacía hace 5 años, 10 años. Hay algo que está fallando en la política pública, hay algo que está fallando también a nivel de conciencia, de compromiso medioambiental, porque se sigue con el mismo ritmo y no se mide el impacto que tienen las poblaciones. Hablamos del ecocidio y hablamos de cómo, en el caso de Petorca, que es una provincia chilena, muchos de los pueblos están sin agua para lavarse las manos, por ejemplo. ¿Quién debe intervenir en ese momento, cuando todavía la jurisprudencia internacional no está delimitada y cuando sabemos que el efecto de esta situación es de una envergadura desastrosa, porque no puedo llamarlo de otra manera? Bueno, con esto del agua es algo clave que mencionas, porque Chile es el primer país del mundo que tiene el agua completamente privatizada, es el legado de Pinochet. Y además el agua en diciembre del año pasado empezó a cotizar en Wall Street como un activo financiero. Wall Street se está apoderando del recurso vital más importante que las Naciones Unidas han declarado como un derecho universal básico. Y yo no escuché a muchas ONG ni medios de comunicación decir una palabra al respecto. Y también movimientos en Europa, lamentablemente, que ese eurocentrismo no se da cuenta que en América Latina, en África, en Asia, la gente lucha por el agua. No lucha por un futuro, no lucha por el Acuerdo de París, no lucha por números abstractos, sino que es una cuestión de supervivencia que muchas veces en el debate tan mirándose el ombligo, ¿no?, de Europa pasa desapercibido. Y esto del aguacate es un ejemplo también de ese colonialismo donde están utilizando esa agua para la producción de aguacates que luego se consume en Europa, ¿no? Digamos claramente que las paltas chilenas o los aguacates llegan al mercado europeo, por ejemplo, aquí en Alemania, pero debo decir también, reconocer de que hay un activismo que está llamando a no consumir el aguacate chileno precisamente por el tremendo impacto ambiental, impacto en las poblaciones humanas que está teniendo esta situación. La verdad, hay muchos grises también, naturalmente, los que detenerse en este caso,
pero es eso lo que estamos viviendo, o sea, un activismo que sí está presente, pero que tampoco alcanza y que no va al punto, como dice Esteban. ¿Te parece a ti que eso es así? O sea, vamos siempre un paso más atrás de lo que está pasando. Yo creo que sí, porque además, bueno, también tenemos un poco hablando del tema del uso del suelo, ¿no? ¿Para qué se usa? ¿Por qué no se usa para instalar grandes plantas fotovoltaicas o eólicas? Tenemos quejas también, de alguna manera, ¿no? Está la otra parte, quejas de gente que dice por qué se usa el suelo para poner estas plantas que estorban un poco el landscape, al paisaje. Dices, bueno, entonces, ¿dónde está el sentido de nosotros como sociedad y como gobernantes? Es decir, ¿por qué usar el suelo para explotarlo o para poner una planta industrial que contamina el aire, ¿no? Que esa es otra de las grandes consecuencias del desarrollo industrial? ¿Y por qué no se invierte en un uso de suelo más sustentable y que provea también de una energía limpia a las personas? Que así como el agua es un derecho humano, pues el acceso a energía limpia y accesible, o más bien una energía que no cueste tanto, es indispensable para todas las comunidades, incluso las comunidades más remotas son las que menos acceso tienen a una fuente de energía limpia y mucho menos a agua potable, ¿no? Muy interesante punto, Marisol. Un dato a citar, según los análisis del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, los seres humanos, es decir, nosotros, hemos alterado el 75% de la superficie terrestre y el 66% de las áreas marinas. Si no me cree, bueno, vamos a ver lo siguiente. El pasado 5 de julio, una fuga submarina provocó un gigantesco incendio en un campo petrolero de Pemex, en el Golfo de México, frente a las costas del estado de Campeche, para ser bien precisos. Y los hechos desataron la indignación del colectivo de defensores del medio ambiente en México. Le exigieron al gobierno mexicano que cese el ecocidio causado por la industria petrolera, reduciendo las inversiones en este sector y estableciendo un claro plan para alcanzar la transición energética justa. Según Pemex, que también habló la empresa, dijo que no existió derrame de crudo y las acciones inmediatas para controlar el incendio en la superficie evitaron daño ambiental. Palabras de Pemex en un comunicado tras ese tremendo revuelo que generó esas imágenes que, por cierto, dieron la vuelta al mundo. Y yo, naturalmente, quiero preguntarle a nuestra experta mexicana aquí qué valoración tienes de esa situación. Me imagino viste también las imágenes por televisión. Muy tristes, para empezar, obviamente, porque el impacto, el daño está hecho. No creo que se pueda solventar al 100%. Además, creo que es uno de varios. No creo que todos salgan a la luz, sinceramente. Así que es importante que si suceden este tipo de consecuencias de una inversión en una política, en un país donde tenemos petróleo, ¿no? País petrolero por tradición, y hay fallos, ¿no? Es falta de responsabilidad, alguna persona habrá hecho mal su trabajo, varias. Sin embargo, creo que faltaría indagar más para saber qué tanto mal manejo hay por ahí. Pero aquí hay un dilema también, ¿no? El dilema que es un gobierno, y hablo del gobierno mexicano, de todos los gobiernos que dicen, bueno, pero tenemos que tratar de solucionar nuestro problema de abastecimiento, de riqueza, de crecimiento, incluso en una situación de coyuntura bastante desagradable y desfavorable como ha sido la pandemia, donde todos los países se han empobrecido, bueno, la mayoría, no todos. Y por otro lado está lo que están exigiendo los activistas, ¿no? Que en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra digamos, de proteger los recursos naturales de México y de evitar ese tremendo impacto que se tiene, digamos, en la explotación de esos mismos recursos. ¿Dónde está la línea? ¿Hay una línea en ese dilema? ¿Lo ven ustedes? Yo me atrevo a decir que hay una... la línea está entre las falsas soluciones que a veces nos ofrecen, y eso está, falsas soluciones relacionadas en toda la parte ambiental, pero también la parte de cambio climático. Nos venden el gas líquido como una solución al petróleo, por ejemplo, y no lo es. Cuando tenemos todo el potencial de energías renovables, ¿no? En la región latinoamericana, en Centroamérica, tenemos mucho potencial que se desaprovecha, pero nuestros gobiernos siguen promoviendo e invirtiendo el dinero de los impuestos en petróleo, por ejemplo. Entonces, el dilema yo creo que hasta este momento la información está bien clara, los caminos y las pautas que tenemos que seguir, pero se ven involucrados intereses de las corporaciones, caemos nuevamente, y de pequeños sectores que son los que tienen
el poder en la región. ¿Pero son ellos entonces los que están tomando las decisiones políticas? Porque de otra manera no se explica cuando los gobiernos se comprometen a hacer cambios y los cambios nunca llegan. O sea, todo el mundo es verde, las actas, los pactos, pero finalmente tenemos muy pocos cumplen. Las legislaciones. O sea, yo soy ingeniera ambiental y fui, cuando estaba estudiando nos decía, nosotros tenemos una legislación ambiental súper completa. El problema es que del papel pasar a la acción. Tenemos también el Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos establece el límite. El más seguro es el 1.5 grados, que sabemos que tenemos todavía posibilidad de mantenerlo, pero luego tenemos a gobiernos todavía invirtiendo millones y millones de dólares en combustibles fósiles. Pero Tania, ahí también en eso, y a lo mejor Esteban también puede apoyarnos en eso, tiene que ver también en estas velocidades distintas que tiene nuestro mundo, en los mercados emergentes, nuestros países emergentes y los países ricos, porque los que se comprometieron en el Pacto de París fueron muchos países, pero principalmente las metas tenían que cumplir los países ricos como Alemania, claro, como Estados Unidos, en fin, ellos no han cumplido sus metas, entonces los emergentes dicen, ¿por qué nosotros tenemos que seguir comprometiéndonos a costa también de nuestro crecimiento muchas veces, cuando los países ricos no cumplen? ¿Esta desconfianza no es acaso también lo que está en el Hintergrund, lo que está en el trasfondo de la situación? No solo no han cumplido sus metas, en la realidad están haciendo todo lo contrario a lo que se comprometieron en papel. Te doy un solo ejemplo. Tania mencionó el GNL, el gas licuado que está siendo importado en Europa proveniente del continente americano principalmente. Estados Unidos, Argentina con Vaca Muerta y demás. Próximamente lo quieren hacer en África con el fracking, que son las multinacionales europeas las principales impulsoras del fracking en el resto del mundo cuando lo tienen prohibido en sus propios territorios. Y aquí tengo que mencionar una empresa alemana que lamentablemente nunca he escuchado nombrar en Deutsche Welle, que no digo que sea malo eso, pero se trata de la empresa alemana más grande de gas y petróleo, y es la empresa independiente a nivel europeo más grande de gas y petróleo y nadie la conoce. Wintershall, DEA se llama. Y está aquí en Kassel y en Hamburgo y tiene una oficina en Berlín también. Son uno de los principales realizadores del fracking en Vaca Muerta en Argentina, donde se están violando derechos humanos, se están muriendo los niños con leucemia en áreas como Allen, donde el promedio de leucemia infantil triplica el promedio nacional. Y no he escuchado a los medios alemanes decir una palabra de esto. No solo eso, sino que ese gas después viene a Europa y en Alemania se están construyendo 2 terminales en Brunsbüttel y en Stade para importar esta nueva forma de colonialismo. Total de Francia, Repsol de España, BP de Inglaterra, Equinor de Noruega, Wintershall de Alemania, OMV de Austria y Shell de Holanda. Son las principales realizadoras del fracking y no se dice una palabra. Y para hablar del cambio climático... Pero cuando está tan claro eso que tú estás señalando ahora mismo, y no para ser abogado del diablo, pero sí, cuando está tan claro con eso, ¿qué pasa con las legislaciones en Argentina por eso? Bueno, ¿Acaso por eso tuviste que escapar? ¿Cómo fue la exacto, situación el problema es que los gobiernos débiles del sur global no tienen el poder para hacerle frente si es que quisieran, pero tampoco quieren. A ver, los contratos tienen 2 partes. Los contratos tienen 2 partes. Sí, pero la corrupción política es tan grande. Me parece a mí que el paternalismo de los países tampoco me parece que es la lectura adecuada. No, pero ten presente que muchas veces el ingreso anual de Shell es superior al PBI de países enteros del sur global. ¿Qué clase de dinámica de fuerzas puedes esperar de un país pequeño contra Shell? Cuando además son sus secretarias. Ellos ponen y sacan a los políticos, financian sus campañas, financian a los medios de comunicación. El Acuerdo de París, que para volver al original, que firman en papel, el fracking es una de las principales causas de la aceleración en el cambio climático. Ha sido demostrado científicamente que es responsable de más de la mitad de todo el incremento de emisiones de metano del mundo durante la última década. Y son los países, las empresas de los países firmantes e impulsores del Acuerdo de París, las principales que están socavando este acuerdo. Entonces, no es solo un caso de colonialismo ejemplar, sino que también se trata de la supervivencia del norte global si no frenamos esta forma de explotación. Está bien, pero sin el Acuerdo de París todavía peor. O sea, hay algo, en algo hay que creer y en algo hay que apostar las fichas, porque claramente los países ricos no están cumpliendo las metas y no las están cumpliendo desde un principio. Eso está claro, yo creo que lo hemos dicho
dicho en Deutsche Welle bastante consensuadamente, y la prensa alemana en eso ha sido muy crítico también con el poder económico, el poder industrial de este país y en Europa. Pero otra cosa es decir, si no es París, entonces ¿qué? Si no es a través del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, entonces ¿qué? Yo no sé. También la crítica vale naturalmente, pero también necesitamos reforzar contigo, que los movimientos sociales son los que podemos poner la presión sobre la política para que la política cumpla lo que está diciendo en los papeles. Claro, ¿cuáles son las sanciones? O sea, creo que los objetivos y las metas y los compromisos y las firmas están todas excelentes para la foto, pero ¿cuál es la sanción? ¿Qué pasa si no lo cumples? ¿Hay algún tipo de presión? Que es de lo que hablamos. ¿Quién ejerce la presión? ¿Quién sanciona? ¿Quién ejerce la presión? Hablemos del activismo, el activismo realmente responsable. A lo mejor el activismo que haces tú, ¿no? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil ahora mismo? Yo estuve involucrada en la preparación del IPCC sobre los 1.5 grados que hace 3 años generó tanta información. Creo que el IPCC nunca había tenido tanta atención mediática como hace 3 años. Y para nosotros fue sorprendente ver, luego de la publicación de los reportes, Greta ya estaba manifestándose todos los viernes, pero llega esta información que dice contundentemente, nos estamos encaminando a un futuro muy complicado, pero estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. Y ver a la gente, a los niños, a los jóvenes en las calles y ese movimiento que se ha generado, que bueno, yo lo he vivido porque estoy aquí en Alemania viviendo y todos los días me despierto y estoy escuchando la radio, y siempre hay noticias sobre cambio climático, ahí se está generando información. O sea, el movimiento Fridays for Future realmente obligó a cambiar la estrategia a muchos partidos políticos aquí en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y surgió también el avance del Partido Verde, ¿no? También después en las elecciones y que el tema de cambio climático en Alemania es uno de los temas fuertes de agenda ahorita para las futuras elecciones. Entonces, ahí podemos ver que sí se pueden generar cambios a partir de información clara y concisa que la comunidad científica está facilitando, se puede generar sensibilización y movimiento que después generan esos cambios políticos tan necesarios. Pero ciertamente a nivel de las negociaciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático, los tiempos nos quedan debiendo porque la problemática está avanzando de manera acelerada en tiempos sin precedentes según la ciencia, pero nuestros políticos siguen discutiendo a veces por una coma o una palabra que no les gusta. Entonces, esas cosas se están viendo. El Acuerdo de París es el segundo instrumento que a nivel internacional tenemos sobre cambio climático. El primero fue el Protocolo de Kioto, que muchos países que tenían en ese momento la responsabilidad, porque el Protocolo de Kioto sí establecía responsabilidades, no es como el Acuerdo de París que nos dice están todos invitados, y muchos, por ejemplo, Estados Unidos nunca firmó el Protocolo de Kioto. Cuando nosotros, eso estaba muy claro también porque era uno de los principales suscritos, China, por ejemplo, nunca hubo manera de realmente hacer que los compromisos fueran vinculantes, ¿no? Pero da la impresión, al menos en el discurso, que hay una mayor conciencia, y sobre todo cuando vemos catástrofes, está claro que las catástrofes siempre han existido, las catástrofes naturales, pero la frecuencia y la intensidad son peores. Hablemos de por ejemplo, la ola de calor en Canadá, o hablemos, por ejemplo, en noviembre en Centroamérica tuvimos en Nicaragua, en el mismo poblado que se llama Bilwi, en la comunidad, en la zona del Atlántico Norte del país, 2 huracanes en términos de en 15 días tuvimos la incidencia de 2 huracanes, categoría 4 y 5, con una trayectoria similar, afectando a las mismas comunidades. Ese territorio son territorios sumamente empobrecidos, vulnerables. El bosque, porque esa es una también, ahí está la zona de reserva, Bosagua, fue grandemente afectado porque en el término de 15 días tuvo el impacto de dichos meteoros. Esos son fenómenos que cada vez estamos enfrentándonos a cosas que más extremas, ¿no? Y la frecuencia es inaudita. Entonces, eso es lo que se podría seguir empeorando y que tenemos que actuar ya. Tania Guillem, ingeniera ambiental, investigadora. Antes de irnos al próximo informe, cuando el secretario general de Naciones Unidas dice que no hay más tiempo, de que estamos en un momento decisivo, ¿a qué se refiere realmente con todo esto que estamos hablando? En que tenemos la tecnología, la energía solar, energía alternativa no tenemos por qué seguir dependiendo de tecnología obsoleta. No podemos seguir pensando que estamos en un mundo con recursos infinitos, los recursos son finitos y tenemos que actuar a consecuencia.
Y en medio de todo este debate, que es realmente sensible debate, nos preguntamos qué parte de la responsabilidad tenemos nosotros, ustedes, también yo, en esta historia. Gran parte del problema es nuestro sobreconsumo. Por ejemplo, mientras más se consume plástico, más se produce y más se contamina. Entonces, ¿dónde cree usted debe parar este círculo vicioso que se ensaña con los de siempre, con los que bien nos tienen? Aspirar desechos plásticos en playas sudafricanas no basta para hacer frente a los millones de toneladas de partículas plásticas depositadas en todos los litorales del mundo. Son precisamente los ríos, cursos que vivifican a los países, quienes transportan esos desechos desde las ciudades. En el caso del Nilo egipcio, donde algunos voluntarios intentan controlar la avalancha plástica, los pescadores están directamente afectados. El plástico está por todas partes. Hay botellas, envases. Esta basura estropea mis redes y además mata a los peces. La aglomeración de basura acelera la extinción de especies y el cambio climático. Algunos de sus componentes precisan siglos para descomponerse y lo hacen no completamente, sino tan solo en parte. Hoy aumenta la conciencia del peligro que esto acarrea para todos. Hay centros de reciclaje, pero solo reutilizan una fracción de la basura que genera incesantemente una sociedad habituada a satisfacer sus necesidades consumiendo en todo lugar productos envasados y recipientes de usar y tirar. ¿Podremos vivir o arreglárnoslas sin plástico? ¿Tendremos que aprender a vivir sin plásticos? Hablamos de ecocidio, cambio climático, de los grandes temas que nos preocupan a todos en A Fondo. Anímese, comente con nosotros. Inmediatamente voy con el activista argentino presente en el panel de A Fondo, Esteban Cervate. Esteban, ¿qué tenemos que hacer? Te lo pregunto como activista, los seres humanos, para romper este círculo vicioso de la contaminación. Bueno, yo agradezco la invitación y quiero aprovechar para dar un mensaje de esperanza entre tantas pálidas, como decimos los argentinos, porque nos estamos uniendo, los movimientos ambientales, y esa es una de las claves, que nos podamos unir. Estamos uniéndonos en Europa entre Ende Gelände, que es el movimiento más grande de Alemania, Extinction Rebellion, Fridays for Future, con todos los grupos de base, movimientos de América Latina, de África, conectando los puntos entre el consumo que ocurre en lugares como Europa, que es una de las caras de la moneda, pero del otro lado tenés la extracción. En el caso de los plásticos está también íntimamente atado al boom del fracking, porque el etileno que ha producido abundantemente el fracking ha permitido una expansión exponencial de las producciones de petroquímicos y plásticos. Todo eso está ocurriendo en Brunsbüttel, en el complejo químico donde está Yara y varios Covestro y varios productores. A fin de este mes, con Ende Gelände, vamos a hacer una acción sin precedentes con miles de personas en Brunsbüttel bloqueando la terminal, porque la desobediencia civil pacífica también es una herramienta clave cuando los gobiernos y los medios, o la mayoría de los medios, fallan y no están comunicando lo importante. Esteban, tú estás diciendo entonces lo que hay que hacer para romper el círculo vicioso es el activismo, activar el activismo, si se puede decir. ¿Qué más tenemos que hacer? Y que Europa deje de mirarse el ombligo, porque aquí tenemos mucha fuerza, el activismo tiene mucho impacto, pero no están las respuestas no están en Europa. Las respuestas están en la gente que está muriendo hoy en el sur global, en América Latina y África, y esta acción que te estoy contando va a ser global, con decenas de países involucrándose, donde queremos amplificar, y si Deutsche Welle pudiera dar una mano, amplificar las luchas invisibilizadas de Argentina, de Colombia, donde un activista es asesinado cada 2 días en promedio durante este año. Centroamérica también. También tenemos nuevos instrumentos, el Acuerdo de Escazú, que protege a los el otro punto, que ¿no? es el otro marco jurídico, Exacto. pero que también muchos gobiernos, algunos como Chile, por ejemplo, increíblemente se bajaron. Quería ir brevemente con la experta mexicana. Bueno, acaba de establecer Esteban su punto para romper el círculo vicioso. La pandemia complicó todavía más la situación de contaminación, más la dependencia de esa cultura de pedir y llevar, ¿no? Pues se esperaba incluso que hubiera una reducción en las emisiones de carbono, ¿no? Dado que hay menos vuelos, las industrias pararon en ciertos países. Creo que la pandemia nos ha demostrado que realmente sí puede haber un cambio de paradigma. En este caso fue forzoso para muchas empresas el hecho de reajustar sus procesos, de reajustar sus cadenas de suministro. Fue un gran problema a nivel mundial que no se pudieran mover los insumos por diferentes razones, pero la principal fue la falta de movilidad. Y lo mismo es en el tema de energía. Creo que además de la parte visible, que es consumimos menos plásticos, consumimos menos cosas que no son orgánicas, consumimos más cosas biodegradables, nos olvidamos del origen de las cosas, que es la producción. La fuente de energía
que hace que todas las máquinas funcionen. Esa puede ser renovable, ya lo mencionamos, existen las tecnologías. ¿Por qué no se hace un negocio de la energía renovable? Si hacemos negocio de los combustibles fósiles. Discúlpeme, algunos gobiernos dicen, pero ese cambio de la matriz energética es demasiado costosa y no podemos permitirnos ese cambio de matriz energética con un déficit tan tremendo, especialmente después de la pandemia. Por ejemplo, ¿es un argumento? No, porque es costoso ¿para quién? No toman en cuenta la balanza energética completa, toman en cuenta la balanza financiera. ¿Cuánto les costó su inversión en todas las plantas de carbón, ¿no? Las plantas de petróleo, las refinerías? Eso es su inversión, pero no cuentan el impacto climático. Ese costo no está incluido en ninguna parte. Ahora, como parte de la pandemia, por lo menos en México, muchos hospitales que tuvieron que incrementar su capacidad de camas para atender a los pacientes COVID, invirtieron en calentadores solares de agua. ¿Por qué? Porque no tenían presupuesto para comprar más boilers, calentadores de gas. Bueno, se puede. Entonces sí se puede. Se puede, definitivamente. Entonces es una cuestión de voluntad política, solamente también del know-how. Eso lo puede sí pasar Europa. Política, obviamente, porque son los que mandan. Si hay una obligación, se hace, porque si no hay una sanción. Pero también es una parte de negocios. Los empresarios son los que deciden sobre las inversiones que se hacen en su empresa. Si deciden invertir en una máquina que les va a reducir costos de combustible y que va a reducir su huella de carbono, paloma, buen empresario. ¿Por qué no todos lo pueden hacer? Esto es un llamado también, mira, hablábamos de la actividad del activismo, hablábamos de la jurisprudencia internacional y es otro punto, los poderes políticos, pero también el empresariado, que el empresariado también se sume a esta causa verde, es un llamado también que se ha hecho a través de Naciones Unidas sosteniblemente, ese es el otro punto que debe... Por supuesto, las grandes multinacionales, si nos vamos a los que tienen el gran poder, deben de hacer su auditoría de sustentabilidad. Y bueno, en los últimos 10 años, pues es un reporte muy bonito con fotos de niños en otros países que siembran algo y bueno, con eso hacen su... No, contaminamos, pero pagamos por allá porque no... El greenwashing. El greenwashing. No, realmente una empresa que decida que sus procesos productivos van a ser con fuentes de energía renovables, 1, ahorra, es decir, es más competitiva, y 2, reduce su huella de carbono y es realmente una empresa que tiene prácticas sustentables. Y es además independiente, ¿no? Porque no estás dependiendo de que te llegue un recurso desde otro continente para ejercer tus actividades, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Siguen siendo empresarios y son decisiones de inversión. Entonces, si tu combustible usual, el gas licuado, es más barato, pues jamás vas a pensar en invertir en un equipo nuevo que aproveche la energía solar en este caso, porque entonces el periodo de amortización se te va a unos años Otra pregunta, extraordinarios. en estricto rigor, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ¿todos los gobiernos latinoamericanos estarían en condiciones de apostar por un cambio de matriz energética? Por supuesto, porque todos contamos con recursos renovables. Está la energía solar, está la energía eólica, está la energía del mar, la energía de biomasa, la geotermia. Es cuestión de encontrar realmente la voluntad de ponerlo sobre papel, ya sea por medio de una obligación, legislación, o por medio de una voluntad personal, individual de una empresa o de la sociedad civil. Si puedo agregar ahí, perdón, claro que sí. 1%, hay estudios que dicen que solamente 1% de los presupuestos de los gobiernos latinoamericanos están invertidos en cosas relacionadas, por ejemplo, a mitigar cambio climático. 1%. Hay muchísimo potencial porque el cambio climático o medio ambiente tiene que ver con todos los sectores de la economía. Entonces hay mucho potencial para incrementar la inversión en mejores tecnologías. Y el acuerdo de Escazú era también la gran plataforma para los gobiernos, para sensibilizar y también ver mitigaciones, porque también se trata de mitigar. Nos quedan 5 minutos y alcanzamos el próximo informe, creo, Carolina, mi productora, porque claro, se necesita energía para hacer funcionar un país, para que los millones de habitantes tengan también un mínimo de funcionamiento en sus vidas. Y aquí el debate va un poco distinto al de América Latina. Van a ver cómo hay otros países ricos que prefieren volver a la energía atómica. Bueno, a la que Alemania ha dicho desde plano que no. Vamos al informe. Hace 10 años, a raíz del accidente ocurrido en el reactor japonés de Fukushima, el gobierno alemán decidió desconectar las centrales nucleares del país y sustituirlas principalmente por energías renovables. En 2022 finaliza, por tanto, en Alemania la electricidad de origen nuclear. El desmontaje no será sencillo. Las barras de reactor deben mantenerse refrigeradas varios años y algunas sustancias radioactivas almacenarse en lugares seguros durante milenios. De momento solo existen almacenamientos provisionales. Otros países impulsan un renacer de la polémica tecnología. Tras incidentes sucedidos en viejas centrales de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden pretende construir centrales modernas de menor tamaño. También Francia, Rusia y sobre todo China aspiran a cubrir
cubrir una parte de su enorme demanda energética con energía nuclear. Ventajas. Estas centrales, a diferencia de las que consumen carbón, gas o petróleo, tienen un balance carbónico prácticamente nulo y por tanto un menor efecto climático. ¿Es necesaria la energía nuclear para detener el calentamiento terráqueo? A fondo nos ocupamos del ecocidio, tema de esta edición. Marisol, por favor, nuestra experta en energías renovables. ¿La energía atómica o energía nuclear es un no-go? No-go. Creo que el costo-beneficio no se justifica. Efectivamente, es una fuente de energía limpia, en el sentido de que no contamina. Sin embargo, el riesgo de algún problema como los que conocemos es, creo que, indudable un no-go. ¿Cuáles son entonces las posibles soluciones ya para tener en cuenta desde ya? En el suministro de energía existen 3 grandes usuarios. Tenemos el sector de calefacción, enfriamiento, que son, pues pueden ser desde edificios, empresas que requieren energía para su maquinaria. Tenemos el sector de la movilidad y tenemos el sector de la electricidad. Para todas estas áreas existe una solución con una fuente de energía renovable que se puede aplicar a pequeña, mediana y gran escala. Hay grandes campos solares, campos eólicos, grandes aplicaciones industriales que se pueden implementar ya, a corto plazo. ¿Sabes Nada dónde yo de vi 10 eso? años. Todos esos ejemplos que tú mencionas, ¿sabes dónde yo lo vi? Todo realizado en el aeropuerto de Galápagos, el único aeropuerto ecológico del mundo que funciona solamente con tecnología verdes, no exentos de problemas, pero han hecho un gran trabajo y han ganado muchos premios. Además, sí se puede cuando se quiere. Esteban, la gran pregunta que nos tenemos que hacer hasta ahora, cuando ya estamos concluyendo el programa, ¿avanzar hacia una legislación especial para el medio ambiente, sí o no? Sí, y quiero agregar con el tema del uranio que hay que tener en cuenta la extracción. La megaminería que se utiliza para extraer esto, especialmente en países del sur global, por parte de empresas canadienses y europeas, es mortal. Es totalmente contaminante y es una de las mayores causas de ecocidio a nivel global. Respecto a tu pregunta, necesitamos legislación urgente, no va a ser la solución mágica, necesitamos a la gente en las calles más que el año pasado, tenemos que aumentar la presión en los años por venir, en esta década, puede ser la última década que tenemos para revertir este curso suicida que tenemos. Vamos rápidamente con Tania Guillén, tipificar y reconocer el ecocidio, ¿sí o no? ¿Es parte de la solución? Es parte, como decía Esteban, no es la única solución, pero es parte porque los problemas que nos estamos enfrentando actualmente son problemas sistemáticos de todo nuestro modelo en el que vivimos y por ello estos instrumentos son parte de la solución, pero también entra la parte de la implementación de los instrumentos que creamos, porque de nada, ya sabemos que de nada que sirve que tener las cosas en papel. Hay que implementar, nuestros gobiernos y nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidades. Muy bien, y por último, Marisol, activar a la sociedad civil para un cambio de paradigma de consumo, pero también a los gobiernos para que se comprometan a través del empresariado también a proporcionar las cualidades para, digamos, tener mejores energías más amigables con el medio ambiente. Sí, también puede ser en tema de obligación. La obligación en el sector, hay 145 países que han implementado políticas para fomentar el uso de energías renovables en el sector eléctrico, 65 países para el sector de transporte y 22 países para el sector de calefacción y enfriamiento solar. Se nos fue el tiempo. Marisol Oropesa, Tania Guillén, Esteban Servat, muchas gracias por estar aquí en A Fondo. Soy Jenny Pérez, esto ha sido A Fondo, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto.